¿sí? Que después lo empecé a mirar mejor y sobraba un tita por algún lado. Entonces alteré ligeramente las cuentas, pero la forma de encarar el ejercicio era exactamente la misma. Ver primero que el cero es solución, y lo es. Luego buscar trabajar tranquilamente ya con la forma polar. El módulo de las soluciones restantes tenía que ser 2, y luego trabajar correctamente con los argumentos, que acá detecté que por error había un tita de más de este lado, que no sé, se ve que lo dejé por haber adaptado este problema de otro que encontré por ahí. Entonces me terminaba quedando que en este caso los valores de K, cuando uno se buscaba que tita fuera argumento principal, terminábamos despejando y había 3 posibles valores de K, estos enteros que uno pone para agregar o quitar vueltas, y de acá se obtenía, bueno, que había una solución puramente imaginaria, que es 2i, al plantearse la fórmula, y otras 2 soluciones sobre una misma recta. Con lo cual, si uno las grafica, que a veces se pide graficar las soluciones, tenemos todas las soluciones acá de la ecuación que, que les había planteado. Entonces acá tenemos el número 2i, tenemos la solución trivial, y tenemos estas dos que están sobre la misma recta. Claramente notarán que lo hice sobre el GeoGebra, y y bueno, y le pedí la notación compleja, que la pueden apreciar acá. Observen que lo que nos ha quedado como las soluciones de esta ecuación, 3 de ellas terminan formando un triángulo equilátero, y no es casualidad. Las muchas ecuaciones en números complejos, sobre todo planteadas como las de este ejercicio, terminan formando polígonos regulares, como ocurrió en este caso. Eventualmente polígonos regulares con algún centro o no, depende. Entonces, bueno, eso era lo que les quería comentar, que había quedado del otro día, que detecté, bueno, una el gráfico, que no se los había hecho, y la otra, la cuestión del argumento ahí, que había un ángulo tita que no tenía nada que hacer allí. Entonces, la resolución correcta del ejercicio es esta. No me acuerdo si les compartí las diapos, porque estuve con varias cosas. Eh, y bueno, no recuerdo si les compartí las diapos definitivas, que son estas. Les había compartido unas que contenían el error, bueno, y ahora me interesaría que tengan estas, donde el ejercicio está hecho de manera más apropiada, ¿sí? En todo caso, bueno, luego chequeo a ver qué es lo que les compartí. Profe, en el Sí. campus están solo las diapositivas de la primera clase. Bueno, entonces hoy me pongo al día y les subo estas, porque se supone que hoy termino con esta unidad. Yo esas Eh, las encontré en el Facebook, profe. eh, Pero sin este gráfico, no sé si lo agregó ahora usted. no, entonces esas son provisorias. Después les paso las diapositivas definitivas de esta unidad. Simplemente acá, como para cerrar, en teoría estaban en condiciones de resolver todos los ejercicios de las actividades. Estaba el caso de las ecuaciones cuadráticas en números complejos, que por allí aparece alguna. Las ecuaciones cuadráticas, bueno, ya sabemos, como en números reales tienen esta expresión, pero a la fórmula de la resolvente se la altera ligeramente. Quizás vean en algún texto, incluso en algún apunte,
que acá le siguen poniendo la raíz, sin importar si lo que tiene adentro es un número complejo. Yo no soy muy amigo de escribir un número, la raíz de un número complejo con el símbolo de la raíz cuadrada. Por la simple razón de que la raíz cuadrada la vinculo a la función raíz cuadrada, que en los números reales tiene toda una lógica. La función raíz cuadrada me devuelve aquel número positivo que al cuadrado da el radicando. ¿Me explico? En números complejos eso no tiene ninguna lógica, porque la raíz de un número complejo no tiene por qué ser positiva. Entonces, la función raíz cuadrada o la función raíz enésima, como veremos en un par de clases, tiene una lógica completamente diferente. Ya por el teorema de De Moivre, la función raíz enésima es multivariada. Partiendo del caso que la función raíz cuadrada tiene dos resultados posibles y los dos resultados son iguales de válidos. Y de matemática 1 nos acordábamos que una función no puede tener múltiples imágenes. Entonces lo que hay que hacer es seleccionar cuál de todas las raíces que obtenemos define nuestra función. Por lo tanto vamos a tener una raíz cuadrada y una segunda raíz cuadrada para el mismo número. Y las dos van a terminar dando un número complejo. ¿Sí? Así que ojo con la lógica de la función raíz cuadrada. Por eso no soy muy amigo, más allá de que quizás en el apunte teórico no me acuerdo si aparece así, pero más allá de que se lo escriban con la raíz cuadrada y que quizás a los efectos de las cuentas les termine dando lo mismo. ¿Sí? Es un raye mío, no los voy a castigar si ponen raíz de esta cosa que está acá y b cuadrado menos 4ac es todo un número complejo, ¿sí? Pero a mí no me gusta escribirlo así. Entonces, como yo lo resuelvo de una manera ligeramente diferente, escribí esto, que las raíces son menos b más menos, hasta ahí todo igual, incluso sobre el 2a, hasta ahí es todo igual, más menos un número que al cuadrado da esto que está acá. ¿Sí? Es lo mismo. Incluso esto perfectamente lo pueden aplicar a función cuadrática en números reales o a ecuación cuadrática en números reales y les va a dar igual. Entonces, bueno, acá está un comentario que tiene que ver con esto que les comenté. ¿Sí? Entonces, con la cuestión de la función raíz cuadrada que conocemos de los números reales, bueno, acá la tenemos que tratar con más cuidado. ¿Sí? Simplemente esa cuestión. Entonces, lo que hice es, en un ejemplo, resolver esta ecuación de acá. Una ecuación claramente cuadrática. Lo que hago es aplicar esa fórmula, menos b más menos el w sobre 2 por a. A es 1, b es menos 2i, fíjense que va respetando el signo, y c es 5. W cuadrado es menos b cuadrado, menos no le den bola, está mal, ¿sí? No le den bola a ese menos, se ve que copié y pegué de más, igual no tiene ningún efecto. Menos b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces lo que me termina quedando es menos 2i al cuadrado me da menos 4. Menos 20, 4 por 5, 20, menos 24. Así que el número que al cuadrado da menos 24 tiene que ser raíz de 24i y menos raíz de 24i. Ven que termina dando lo mismo, o sea, termina produciendo el mismo efecto que la fórmula clásica de función cuadrática o de la resolvente de la función cuadrática o de la ecuación cuadrática, mejor dicho, en coeficientes reales.
pero les insisto en este punto para empezar a desvincular un poco el concepto de función cuadrática que teníamos para números reales a lo que vamos a ver en números complejos, que fue uno de los puntos que quedó pendiente en el primer cuatrimestre. No ahondamos mucho en el tema de las funciones multivariadas, ¿sí? Entonces, bueno, acá simplemente las reescribí, pero si lo quieren dejar como raíz de 24 está perfecto. Y acá termino escribiendo quiénes son las dos soluciones, ¿sí? Quedan números puramente imaginarios. Se fijan, estos números tienen parte real 0, ¿sí? Las dos soluciones. ¿Se entiende? ¿Se nota lo que hicimos? Sí, yo entendí. Bueno, acá una pregunta. ¿Por qué no verificamos previamente si z igual a 0 era solución? ¿Por qué no hice ese chequeo como sí lo hice en el ejercicio anterior? ¿Se les ocurre alguna respuesta? O sea, primero, ¿por qué en el ejercicio anterior sí me preocupé, déjenme volver atrás, sí me preocupé en averiguar si 0 era solución? Miren cómo resolvimos. Y en este no me preocupé en ver si 0 era solución. ¿Por qué? Por el 5, bueno, pero ahí vos, Cristian, implícitamente lo que estás haciendo es chequear si en 0 tenemos una solución. ¿Sí? Porque vos decís 0 cuadrado menos 2 por 0 más 5 y no da 0, da 5. Bueno, pero ahí estás haciendo el chequeo que yo ni me molesté en hacer. ¿Por qué en el ejercicio anterior verificamos previamente si el 0 era solución? Y acá ni me interesó hacerlo. ¿Se les ocurre una respuesta? No, por ahora. Bueno, a ver, en el ejercicio anterior resolvimos buscando la forma polar de las soluciones. O sea, la estrategia que yo tuve al resolver este ejercicio es, como me propongo resolverlo utilizando la forma polar, entonces debo ver si el 0 es solución previamente. En este ejercicio lo resolví en forma binómica. ¿Sí? Entonces, como mi objetivo fue resolverlo en forma binómica desde el vamos, si el 0 es solución, va a salir de estas cuentas. No tengo que plantear previamente el chequeo de si 0 es solución o no. Efectivamente no lo es, y como te diste cuenta vos, Cristian, evaluando acá, bueno, el 0 no es solución. Pero ya iba a salir naturalmente de las cuentas. Porque acá, fíjense, yo nunca pasé a la forma polar en ningún momento. ¿Se entendió eso? Y el 0 sí tiene forma binómica. El problema es que el 0 no tiene forma polar. Y por eso en los ejercicios donde la estrategia es resolverlo por forma polar, al 0 lo analizo aparte. ¿Se entendió el punto? ¿Se entendió el porqué de esa última pregunta? ¿Sí? Sí, profe, sí. Ahí está el detalle. Entonces, cuando ustedes en la práctica vean este tipo de ejercicios, primero van a decir, bueno, a ver, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Usando la forma binómica o usando la forma polar? Si lo hago por forma binómica, como sería este ejemplo, listo, ni me molesto en chequear si el 0 es solución. Saldrá que sea o no solución naturalmente de las cuentas que yo haga. Ahora, si la estrategia es resolver el problema utilizando forma exponencial o polar, utilizando una forma que emplee módulo y argumento, ahí sí tengo que verificar previamente si el 0 es solución. Bien, bueno.
Ya como sabíamos desde Mate 1 que existían funciones de variable real, podemos definir funciones que tomen como variable números complejos. Entonces a cada número complejo le asignan otro número complejo dependiente de la fórmula de f. ¿Sí? Entonces, bien, en este caso, hablamos de funciones complejas cuando tenemos una función cuyo dominio es un subconjunto de números complejos y su resultado es complejo. Entonces tenemos esto acá. Eso es lo que denominamos como funciones complejas. Y acá tenemos algunos ejemplos de funciones complejas, por ejemplo, algo así, que se asemeja como a una función cuadrática, pero está conjugado. Acá puede ser que empiecen a aparecer operaciones raras, típicas de los números complejos, como son el conjugado, la parte real, el módulo, el argumento. Son funciones específicas de los números complejos que no hemos visto en números reales, no porque no existan números reales, sino porque en los números reales dan un resultado demasiado sonso. Entonces no las vemos en números reales y sí les encontramos sentidos en números complejos, ¿sí? El conjugado de un número real habíamos visto que era el real mismo. Entonces, definir la función conjugada de x en los números reales, sinceramente no tiene mucho sentido. No vamos a ver ningún resultado. Pero bueno, para el criterio que utilizamos para analizar el dominio es el mismo que utilizamos para los números reales, para las funciones reales. Es decir, bueno, al cuadrado yo puedo elevar a cualquier número complejo. El conjugado se lo puedo calcular a cualquier número complejo. O sea que esto lo puedo evaluar en cualquier número complejo. Por eso el dominio de definición de f son todos los números complejos. ¿Sí? Esto como para ver cómo se define el dominio de una función compleja. Si tenemos el módulo, lo mismo. El módulo tiene una particularidad, el módulo de un número complejo, porque el módulo se puede calcular para cualquier número complejo, pero su resultado es real positivo. O sea que acá tenemos una función cuyo dominio son todos los números complejos, porque esto se puede calcular a todo número complejo, pero su resultado no puede ser negativo. Entonces, por eso escribí que el conjunto de llegada más preciso es un subconjunto de R. Simplemente esto como para ir viendo cuál es la lógica de las funciones complejas, cómo saber dónde están definidas y qué tipos de resultados podrían llegar a dar. Acá porque son casos sencillos, pero no siempre es fácil darse cuenta cuál va a ser la imagen. Para calcular la imagen de una función compleja hay que valerse de herramientas un tanto más sofisticadas. Esta porque es muy obvia, ¿sí? Pero acá si me pidieran la imagen de esta función y no sé si me sería tan fácil de calcular. Pero acá esta es fácil de sacar, ¿sí? Ya por la definición de esta función, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entendieron los dos ejemplos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Simplemente un comentario acerca de qué cosas pueden ser funciones de números complejos. Acá tenemos esto, la función argumento principal, otra función propia de números complejos. Fíjense que el 0 no tiene argumento principal. Entonces hay que sacarlo del dominio. Luego cualquier otro número complejo admite forma polar
y por admitir forma polar tiene un argumento principal. Y nuevamente los argumentos principales son números reales, positivos, menores a 2pi. Entonces, por eso acá también me permití ser específico en la imagen. Pero bueno, porque es un caso que por definición sale a ojo, ¿sí? El argumento principal. A propósito está definido para que termine dando resultados en este intervalo. Pero reitero, no siempre va a ser fácil. Supongamos este ejemplo que voy a desarrollar luego. Acá tenemos algo un poco distinto. Tenemos esta función que es un cociente entre z y z conjugado menos 2 módulo de z. Entonces el dominio es eso que está allí. Vamos a terminar probando que ese dominio son todos los complejos menos el origen. ¿Sí? Pero bueno, lo analizaremos luego. Observen también que en este caso ya no me animo a decir cuál es la imagen de esta cosa. No tenemos herramientas todavía para analizar el tipo de imagen que pueda tener una función definida así. Pero bueno, acá la idea es analizar dominios. Si me da el cuero para ver las imágenes como pasaba en el segundo y tercer ejemplo, fenómeno. Pero en este y en el primero no me animo, ¿sí? O sea, no me animo, no puedo todavía. Luego tenemos la exponencial compleja, a la cual nos referiremos en próximas clases, cómo se define la exponencial compleja, pero se puede ver que yo puedo definir la exponencial compleja en cualquier número complejo, no hay restricciones. Habrán visto bueno, no sé si en la clase pasada o en la anterior, pero bueno, en las primeras diapositivas está la ecuación de Euler, que se las he mencionado. Sí, ¿Cuánto? Un ejemplito. Claro, ¿cuánto daba la exponencial del número complejo i por pi? Bueno, y daba justamente -1, ¿sí? Entonces, la exponencial compleja existe para cualquier número complejo. Es más, luego les puedo hacer una cuentita bastante sencilla acerca de que se puede definir la exponencial de un número complejo de una manera bastante fácil, ¿sí? Bastante simple. Y esta va a requerir de un trabajo un poco más cuidadoso. No me voy a referir mucho a esta función por ahora, que es el logaritmo complejo. Tengo un videíto hecho acerca del logaritmo complejo que quizás, bueno, aprovechando mi ocupación en el cambio de pañales, se los comparta, sobre cómo definir correctamente el logaritmo complejo, porque es una función multivariada. ¿Cómo le ocurría a la función raíz enésima, a la que le dediqué un discurso hace unos minutos? Con el logaritmo complejo pasa igual, ¿sí? No existe un único dominio para definir el logaritmo de un número complejo. Entonces, eso le vamos a dedicar su tiempo porque lo merece. Por eso acá les puse este comentario de que de esta función hablaremos más adelante. Así que bueno, acá tenemos ejemplos de funciones complejas, hay infinidad de otros, las trigonométricas evaluados en números complejos, las funciones hiperbólicas en números complejos, bueno, polinomios, lo que se les ocurra, ¿sí? Además de las
funciones propias de números complejos que aportan su condimento extra, ¿sí? Acá simplemente algunos ejemplos y algún detalle acerca de la lógica para el cálculo de los dominios, pero lo fundamental acá es ver el tipo de funciones complejas, de ejemplos de funciones de variable compleja que pueden llegar a aparecer. Bueno, acá estaba lo que les dije acerca de cuál es la lógica para calcular un dominio. Y la lógica para calcular un dominio es la misma que nosotros teníamos para números reales a la hora de analizar un cociente. Si yo tengo una función compleja definida como un cociente, debo procurar que el denominador no se me anule. Buscar a dónde se anula el denominador para sacar a ese valor del dominio es resolver una ecuación en números complejos. Y de paso lo ligamos un poco a la unidad 1, que es la que terminamos hace un ratito. Entonces yo sé que no puedo dividir por 0. Así que busco a propósito cuál es la solución de esta ecuación que tenemos acá en números complejos y a la solución esa excluirla del dominio. Entonces, bueno, resuelvo esta ecuación en números complejos. Fíjense que acá, nuevamente, la resuelvo en forma binómica y no me tomo la molestia de chequear si el 0 es solución, que efectivamente lo es. ¿Sí? El 0, o sea, la ecuación es muy simple, el 0 es solución de esto. Pero como lo planteo en forma binómica, entonces lo que hago es resolver en esta forma. Fíjense que lo que hice es, bueno, elevo al cuadrado a ambos lados para eliminar la raíz. Simplemente eso. Elevo al cuadrado a la izquierda y a la derecha, por eso aparece el 4, el módulo al cuadrado, y el conjugado al cuadrado me termina dando esto. ¿Sí? Habría que ponerse a hacer la cuenta, pero da esto. Y del otro lado nos queda 4 por el módulo al cuadrado, nos queda un número real positivo. O sea que estoy igualando este número complejo a este número real positivo. Lo que hice acá es pasar esto restando para la derecha, ¿sí? Esto que es real, y me quedó de este lado un número multiplicando a la i, por eso la destaco en rojo, y de este otro tengo 4x cuadrado menos x cuadrado, 3x cuadrado, 4y cuadrado menos y cuadrado, 5y cuadrado. O sea que tengo un número imaginario puro igualado a un número real puro. Listo, bueno, entonces eso quiere decir que para que, o sea, un imaginario puro sea igual a un número real puro, eso solamente ocurre cuando ese número es el 0. No hay manera que algo multiplicando ahí sea igual a otra cosa que no multiplica a ninguna i, que no sea el 0. Entonces, 2xy tiene que ser 0, acá omití el signo, bueno, o sea, se lo puede poner, no cambia la cosa. Y esto, que ya termina de definir todo, que 3x cuadrado más 5y cuadrado tiene que ser 0. Bueno, la suma de dos números al cuadrado, o de dos múltiplos positivos de números al cuadrado, da 0 cuando ambos son 0 a la vez. Entonces, la única solución posible a esta ecuación que tenemos acá es 0. ¿Sí? Y ahí pruebo por qué el dominio me había quedado todos los complejos menos el 0. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Alguna duda? ¿Se entendió lo que hicimos? Se entendió, se entendió. Sí, profe.
Entonces, bueno, esto relacionado a cálculo de dominio, que no me acuerdo si había ejercicios con cálculo de dominio, funciones de variable compleja, luego tendría que buscar, pero bueno, ahí tienen la lógica, ¿sí? Cómo se analiza ahí. Profe, Sí, no entendí lo del el último paso, digamos, cuando tenés un imaginario puro igualado a un real puro. ¿Qué es claro, lo que se hace? porque vos tenés acá algo, o sea, habíamos visto la clase pasada la igualdad entre dos números complejos. Dos números complejos son iguales cuando la parte real es igual a la parte real y la parte imaginaria igual a la parte imaginaria. Sí, La parte real de este es cero, porque es imaginario puro. Entonces, y la parte real de este es 3x cuadrado más 5y cuadrado. Entonces, acá tenés la igualdad entre las partes reales. Y la parte imaginaria de este es cero, porque este número es todo real. No tiene nada multiplicando ahí. claro. Entonces, como la parte imaginaria de este es cero, igualo parte imaginaria de este con parte imaginaria de este otro. Y Ah, bueno, y la parte entonces, real con la parte real. eso. Entonces, de ahí tiene que salir que la única solución, el único número complejo que es imaginario puro y real puro a la vez es el cero, porque es donde se cruzan los dos ejes. Claro, ¿Sí? Y fue lo que ocurrió acá. Entonces, por eso la única solución a esa ecuación es el cero, y bueno, por lo tanto es el único número que queda excluido del dominio de esa función. ¿Sí? O sea, en el sí. único lugar donde podrías estar dividiendo por cero es si evaluaras en cero. ¿Sí? Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, bien. Entonces, sigamos a ver esto cómo sigue. Bueno, luego evaluación, o sea, cierta forma esto es como para que asocien las funciones complejas a las funciones reales. ¿Cómo evalúo una función en un valor específico? Bueno, ¿cómo evalúo? Evaluando, ¿sí? Más o menos lo venimos haciendo con la resolución de las ecuaciones que vimos al principio. Ahora, bueno, en el contexto de una función. Si yo quiero evaluar esta función en cero, ¿qué hago? Y bueno, cambio las zetas por cero. Entonces, f de cero me va a dar 2 por 0 cuadrado, menos i por el conjugado de 0, que es 0, menos este número fijo. Bueno, entonces los primeros dos términos dan 0 y me termina sobreviviendo este numerito complejo de acá. ¿Sí? Es lógico que si la función es compleja, su resultado sea complejo. ¿Mm? O sea que ahí no hay ninguna novedad. ¿Mm? Si evalúo en -1, en un número real, real puro en este caso, bueno, lo mismo. 2 por -1 al cuadrado, -1 al cuadrado da 1, menos i por el conjugado de -1, pero -1 es un número real, así que su conjugado no lo cambia, menos i por -1 más i, y bueno, y luego la parte fija, -1 más 2i, así que me queda 2 menos 1, real menos real, 1, imaginario más imaginario, 3i. ¿Mm? Ya que bueno, ahí tenemos cómo evaluar una función compleja en números complejos. El último es el caso más interesante porque estoy evaluando en un número complejo que no es puro. Entonces eso me obliga a hacer un par de cuentas más. 3 menos 2 por i, bueno, evalúo en 3 menos 2 por i, fíjense que ya acá calculé el conjugado sin la notación previa, el conjugado le cambió el signo a la parte imaginaria, y bueno, y con este tuve que hacer alguna cuentita, el cuadrado de un binomio, ¿sí? 3 al cuadrado menos 2 por 3 por 2i, que es este término, más 2i al cuadrado. 2i al cuadrado es menos 4. Entonces por eso aparece el menos 4 acá.
más todo lo que teníamos de antes, acá apliqué distributiva, hice la cuenta y me termina dando esto, ¿sí? Entonces, bueno, eso es evaluar en un número complejo. Les puse este ejemplo porque hay algunos ejercicios donde les dan una función compleja y les piden, bueno, hallar f de tal y f de tal. Profe, Y es simplemente hacer esto, sí. ¿de dónde sale el 12i, de la última? El 12i de cuando vos haces cuadrado de un binomio, te queda el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, ¿te acordás de ese versito? Más el cuadrado del segundo. ¿Y cuál es? Solo que acá están desordenados. Solo que acá están desordenados. Entonces, el doble producto del primero por el segundo me quedó acá, el 12i. ¿Por qué? Porque es 2 por 3 por menos 2i. 2 por 3, 6, por menos 2, menos 12, por i, menos 12i. Ahí está, ahí está. ¿Sí? Pasa que, bueno, cuando resuelvo así, cosas como esta, tiendo a escribir primero la parte real, o sea, ya los voy acomodando. ¿Sí? La parte real de acá, ¿de dónde proviene? Del cuadrado de este, más el cuadrado de este. Al elevar el cuadrado, este número imaginario puro, te termina dando un número real negativo. Entonces, a esos dos ya los pongo adelante y a la parte imaginaria la pongo atrás. Bueno, nos da eso, ¿sí? O sea, esto por si les llega a aparecer algún ejemplo en la práctica, ahí lo tienen para resolver, ¿sí? Se resuelve de una manera idéntica a la que acaban de ver. Bien, y acá algunos ejercicios extra, como adicionales, si quieren, donde les pido en el primero dominio y luego evaluación. Entonces, bueno, a ver qué les queda. Muchas veces también hasta uno suele pedir, sobre todo si los dominios son pintorescos, se suele pedir que grafiquen el dominio en el plano complejo, que es un ejercicio de regiones. Vamos, ¿sí? Es un ejercicio de regiones. Entonces a veces se suele pedir eso. Entonces, bueno, luego cuando les comparta las diapos, lo pueden ver con más detalle, ¿sí? Estos son ejercicios adicionales que les voy agregando como para que tengan a mano, ¿sí? Ok, profe. ¿Sí? Entonces, bueno, ya. Bueno, bien. Acá viene algo, el primer punto relevante de las funciones complejas es la representación de esta forma. Separar a una función compleja según su parte real y su parte imaginaria. ¿Qué es eso? Bueno, dada una función compleja, cualquiera, siempre voy a poder encontrar campos escalares de R2 en R, si se acuerdan algo de Mate 2, campos escalares, funciones reales que dependen de dos variables, pero su resultado es real, ¿sí? Su resultado es un número real. Entonces, por eso van de R2 en R. Bueno, en el caso de las funciones complejas, siempre me voy a poder encontrar campos escalares U y B, según los cuales yo pueda descomponer a la función compleja de esta forma. Una parte real de la función que va a ser U y una parte imaginaria de la función que va a ser B.
Es más o menos lo mismo que venimos haciendo desde el principio de identificar la parte real de algo complejo y la parte imaginaria de algo complejo. Bueno, ese algo hemos visto que puede ser un número, una ecuación, pero también puede ser una función. ¿Sí? Muchas veces está bueno lograr identificar la parte real y la parte compleja en un problema que involucre números complejos, porque puede simplificar bastante las cuentas. Esto quizás haciendo foco en la forma binómica, pero también se puede hacer en la forma polar. Entonces, si yo tengo una función compleja, tal que su dominio eventualmente sean los números complejos menos el cero, como nos pasó en la función del ejercicio anterior, en el dominio ese que calculamos recién. Perfectamente yo podría utilizar esta lógica de decir, bueno, así como puedo descomponer a la función f en campos escalares que dependan de la parte real y la parte imaginaria, también lo puedo descomponer en campos escalares que dependan del módulo y del argumento, con la misma lógica. ¿Sí? Entonces, eso también es válido. Siempre voy a poder encontrar funciones que verifiquen estas igualdades, funciones U y B. Vamos a ver un ejemplo. Y seguimos con la función esta que nos sirve tanto para un roto como para un descosido, que la venimos usando desde hace un buen rato. Vamos a buscarle la forma, en la forma binómica, su parte real y su parte imaginaria. Lo que hago es escribir z como x más y por y. Escribo z en su forma binómica genérica. Entonces, bueno, pongo esa expresión dentro de la fórmula de f. Entonces lo que hago es ir separando, ¿sí? Ir haciendo las cuentas y de a poquito ir separando lo que tiene y de lo que no tiene. Nuevamente nos aparece el cuadrado de un binomio. Acá quizás esté más explícito lo que les expliqué hace un rato, ¿sí? Nuevamente puse la parte real adelante. Acá puse el conjugado y voy distribuyendo lo que tengamos que distribuir. Ahí utilicé colores para diferenciar lo que es real de lo que es imaginario. En verde puse los términos reales y en rojo puse los imaginarios. Va bien. ¿Sí? Entonces, acá ya voy agrupando. Fíjense que por ahí hace ruido que esto sea real, pero claro, tengo y cuadrado. Y cuadrado me da -1, o sea que esto es real. Porque, acuérdense, x e y son números reales. Entonces, todo lo que es verde y real, lo puse en el primer término para que eso vaya siendo u, y todo lo que es rojo y multiplica a la unidad imaginaria, lo puse en el segundo término como para que vaya apareciendo b. Y ahí ya las tenemos identificadas. Quizás acá en lugar de ir un igual, debiera ir una flechita. Ahí luego corrijo ese error. Sí, debiera ir Profe, una flechita porque esto no está igualado a nada. Sí. menos y al cuadrado también queda -1. Aquí, si te referís a la i unidad imaginaria, sí, i Sí. cuadrado es -1. Pero si tuviera un negativo adelante. ¿El negativo se ve afectado por el cuadrado? ¿El menos se ve afectado por Sí. el cuadrado o no? Si se ve afectado por el cuadrado, sería... Si vos tuvieras menos i cuadrado, mm, ¿sí? Si tuvieras menos i cuadrado,
menos i por menos i da menos 1. Ok. Porque el cuadrado, como ya sabíamos que le pasaban los números reales, elevar al cuadrado ignora el signo, no le da bola al signo. Ok, ¿Sí? es igual. Es igual. ¿Mm? Gracias. Entonces, bueno, si acá hubiera aparecido menos en lugar de este más, hubiera aparecido menos i cuadrado por i, acá sería más. ¿Sí? Menos 1 por i. Menos 1 por i más i. Pero bueno, había un más, así que acá termina quedando el menos que nos aporta el cuadrado de la unidad imaginaria. ¿Sí? Y ahí ya tenemos u y b, los campos escalares. Observen que son campos escalares que dependen de dos números reales, cuyo dominio está en R2, así que son funciones reales, son campos escalares reales. ¿Sí? Lo que a esta la hace parte imaginaria es que simplemente a la b la multiplica la unidad imaginaria i, nada más. Pero como función, como campo escalar, es una función real. ¿Sí? Me devuelve números reales. Atención con eso, porque a veces meten la pata, buscan la parte real y la parte imaginaria de una función, inexplicablemente a la parte imaginaria le aparecen i's, unidades imaginarias que no debieran aparecer, y las cuentas terminan siendo cualquier cosa. No. La parte imaginaria toma ese nombre porque multiplica la unidad imaginaria, pero si le sacás la i, es una función real. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, comentario? ¿Se entendió lo que hicimos? Se entendió. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la forma, o sea, la forma de obtener la parte real y la parte imaginaria de una función en el caso binómico. Puede ser que tengamos que hacer lo mismo, en este caso para esta otra función, pero para variables módulo y argumento, y no parte real y parte imaginaria. Bueno, la lógica es exactamente la misma, solo que, bueno, hay que escribir cada cosita de esta en su forma polar. Entonces, acordarme del teorema de De Moivre, que decía que era igual el conjugado de z, a que es igual z al cubo. En ambos casos estoy aplicando teorema de De Moivre, ¿sí? De paso, sirve como para repasar la clase anterior. Y claro, bueno, tengo conjugado más z al cubo, lo sumo. Nos va quedando eso. Entonces lo que voy haciendo es, a partir de acá, hago como hice en el ejercicio anterior, separo lo que tiene i de lo que no tiene i. Y nuevamente hago ese truco de los colores para que se note mejor. Distribuyo cuidadosamente, ahí, bueno, me comí una i, ¿sí? Ustedes dirán, ¿por qué es imaginaria? Bueno, imagínense que ahí está la i, ¿sí? Distribuimos cuidadosamente y uso algunas propiedades. Bueno, a ver, ¿a qué me refiero con propiedades? ¿De dónde salió este menos? Este menos de acá. ¿De dónde pudo haber salido? Estamos usando la forma trigonométrica. ¿De dónde pudo haber salido ese menos? ¿Salió afuera del tita? Tipo del argumento del seno. Muy bien, sí señor, así es. Exactamente. Bueno, a ver, usamos, dijo el mosquito, algunas propiedades. Bueno, en realidad usé una sola. No, miento, usé dos, sí, está bien el plural. El menos sale de acá porque la función seno, ¿se acuerdan que era impar?
Eso data de Mate 1, ¿sí? Que les insistíamos con que la función seno era impar, entonces el seno de un negativo era menos el seno de la misma cosa. Y acá usé que el coseno es una función par. Coseno de menos tita es coseno de tita, ¿sí? Entonces estos primeros dos términos usan la paridad del coseno y la imparidad del seno. Acá no hice nada, ¿sí? En el segundo término no apliqué ninguna propiedad que no fuera la distributiva, ¿sí? Bueno, entonces F va a tener una parte real verde y una parte imaginaria roja con este aspecto. La parte real es la que no multiplica a la I y la parte imaginaria es todo lo que multiplica a la I. Esto es B y esto es U. O sea que usé la misma lógica que antes. ¿Sí? Hago todas las cuentas dependiendo de si trabajo con forma binómica o con forma trigonométrica. Hago todas las cuentas y luego separo lo que multiplica la I de lo que no la multiplica. ¿Se entendió este ejemplo? ¿Alguna duda? Ahora sí, profe. ¿Sí? Bueno. Y creo que con esto termino la clase. Sí, es un tema que no suele ser evaluado, pero está. Entonces, bueno, se los pongo porque indudablemente aparece en la práctica. Los mapeos. ¿A qué nos referimos con los mapeos? Bueno, el nombre tiene una reminiscencia geográfica. Perdón que la Sí. Sí. escuché que se ponen re peludos los finales con los mapeos. Ajá. Pues, quizás puede ser, no sé. De todas maneras está bueno conocerlos, ¿sí? Saber de qué se tratan. Yo, a ver, lo digo, no sé, esto quizás sea comentario entre ustedes, no me acuerdo la última vez que se haya tomado mapeo en algún final de la materia. Yo ingresé para dar la materia este año, así que no tengo referencias de cuatrimestres anteriores. A mí me gustó el tema mapeo y cuando propuse poner algún mapeo en el TP2 del cuatrimestre pasado, me rechazaron la propuesta. O sea, me dijeron, no, mapeos no se toma. Entonces, no sé si fue por algo específico del cuatrimestre pasado, o por cómo se dio, por cómo lo estamos dando, o fue porque ya es una política de que sea un tema no evaluable, ¿sí? O no examinable, por así decirlo, que no aparezcan los exámenes. De todas formas hay que darlo. Sobre todo quizás pensando en lo que le hace una función compleja a un determinado conjunto, en qué te lo transforma. Entonces el mapeo, en cierta forma, lo que hace es, bueno, el concepto de mapa. Cuando ustedes abren el Google Maps, ¿sí? Para pasear virtualmente, que es lo que vamos a hacer muchos este verano, ustedes abren el mapa y, no sé, van a la ciudad de Barcelona, ¿sí? A ver el barrio donde vive Messi. Entonces, bueno, yo lo que veo es una representación de la ciudad de Barcelona en un mapa. Yo veo el mapa, veo la costa de Cataluña, veo la ciudad de Barcelona y me creo que eso es Barcelona, pero lo que aparece es una representación, un mapa, que no es otra cosa que una representación de lo que la naturaleza y la geografía natural tiene en la realidad como la costa española o la costa catalana y la ciudad de Barcelona. Entonces uno acá tiene como al planeta Tierra, ¿sí? Y lo que hacemos es una representación
fiel o no tanto de lo que sería un mapa de Barcelona. Entonces vos cuando mirás el mapa, ves las calles, ves los accidentes geográficos, ves dónde está la cancha del Barça, pero no estás realmente allí, ¿sí? Lamento si esto los pone tristes, pero no estás allí. Vos lo que estás mirando es un mapa representativo de un objeto real, una ciudad en el mundo, ¿sí? Entonces, bueno, ese mapeo puede ser de mejor o menor calidad. Uno mira los mapas antiguos y tenían errores. Si miran mapas representativos del continente americano, la cartografía, tenían errores, bueno, porque los métodos para mapear antes no eran muy fieles. Entonces, bueno, la deformación del conjunto va a depender de la función que le apliquemos. Entonces acá lo que hacemos es, en lugar de tener un planeta Tierra y un atlas que nos represente las distintas partes del planeta Tierra, lo que tenemos son subconjuntos de números complejos. Y no tenemos un cartógrafo, tenemos una función de números complejos que a todos los elementos de un subconjunto de números complejos los transforma en esta cosa de acá, ¿sí? La deformará de alguna manera, esta función. Entonces acá yo representé en el dominio con coordenadas X e Y correspondientes a la parte real y la parte imaginaria de los elementos del dominio, de la función f, que yo puse ahí un círculo, ¿sí? Como un conjunto característico de los típicos, de los más usuales que estamos viendo como región de números complejos, me lo transforma en esta cosa que está acá, ¿sí? En esta cosa deforme, que no es un círculo, no es un paralelogramo, me lo transforma en un bicho así de ese estilo. Pero es un conjunto, un subconjunto en la imagen, ¿sí? Entonces F agarró el círculo S dentro de su dominio y lo transformó en este subconjunto de la imagen llamado F de S. Bueno, este es el mapeo, ¿sí? Esta es la representación que hace la función f del conjunto S o al ser aplicada en el conjunto S. Observen las coordenadas. Si bien el dibujito es muy genérico, pero las coordenadas no se llaman X e Y, se llaman U y B, ¿sí? Entonces, para la gracia de hacer un mapeo es terminar haciendo un cambio de variables. Pasar de las partes real y la parte imaginaria de elementos del dominio a la parte real e imaginaria de los elementos de la imagen, que se escribirán así, se van a escribir así en términos de la función f. Por eso es importante reescribir a la f según su parte real y su parte imaginaria, ¿sí? Por ejemplo, lo que hice acá es considerar ese conjunto, donde 3 por la parte real de los elementos del conjunto va a ser estrictamente menor a la parte imaginaria de esos elementos, así que va a ser un conjunto de frontera abierta, y me proponen hacer un mapeo de ese conjunto a través de esta función. La función menos 2z más i por z conjugado. Entonces fíjense que busco, bueno, otro error de tipeo, busco la parte real imaginaria de la función f y hago exactamente lo de antes. Agarro esta función, la escribo según la forma binómica, en el caso en que me convenga hacerlo por forma polar, lo haremos en forma polar tal como hicimos en las cuentas anteriores, pero acá, bueno, me conviene hacerlo en forma binómica, además el conjunto S está planteado según forma binómica,
Entonces, nuevamente separo parte real, parte imaginaria. No tengo que elevar al cuadrado ni hacer operaciones demasiado raras, ¿sí? Operaciones muy simples. Y acá, una vez que ya tengo quiénes son U y B, igualo. La parte real es menos 2x más y, como pueden ver acá. ¿Mm? Y como mi idea es hacer un cambio de variable, lo que yo voy haciendo es tratar de escribir a la x y a la y como funciones de u y de b. Es decir, dar vuelta a esto como una media. ¿Mm? Primero arranco teniendo u y b como funciones de x y de y. Ahora, mi objetivo es hacer al revés. Tener a x e y como funciones de u y b. Entonces, acá despejé la i. ¿Mm? Uso sustitución y reemplazo acá, donde dice y pongo u más 2x, cosa de que me quede ahora que b es menos 2u menos 3x, si se ponen a hacer esta cuenta, ¿sí? Luego les recomiendo que hagan la cuenta, y x me termina quedando expresada de esa forma, como yo quería, como función de u y de b. Y a la y le hago exactamente lo mismo. ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Alguna duda? Si Se entendió, entiende, profesor. ¿sí? Si se entiende lo que hacemos. Ahora vamos a ver por qué lo hacemos, ¿sí? Pero si entendimos esto del cambio de variable, o sea, yo ahora quiero trabajar en un nuevo plano de ejes coordenados, pero con ejes coordenados v, ya no xy, porque en xy tengo los planos coordenados del dominio donde vive este conjunto S. Yo lo que quiero hacer ahora es pasarme a otro plano donde va a vivir la imagen, y ese plano va a estar en ejes U y B. ¿Por qué? Bueno, porque ahí es donde se observa el efecto de la función f, en cómo deformó la f al conjunto S. Entonces, una vez que yo ya tengo escritos x e y, que son la parte real de z y la parte imaginaria de z en U y B, ¿sí? Que es lo que tenemos allí, en los términos, ahora sí me preocupo del conjunto S. En los términos del conjunto S, lo que tenemos es esto de acá. Escrito en las coordenadas que son las partes real y la parte imaginaria de la F. ¿Sí? Porque ahí está el efecto de la deformación, del mapeo. ¿Mm? Cómo la F deforma al conjunto S. ¿Se entiende lo que hicimos acá? Porque acá está lo importante del tema. ¿Mm? ¿Podría repetirlo una vez? Sí, profe, ¿puede repetir eso último? Otra vez. Bueno, fíjense, a ver, volvamos un poco para atrás. Busqué la parte real y la parte imaginaria de la F. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, si uno mira el dibujito, acá tenemos el dominio de la F y agarramos un cacho del dominio que se llama conjunto S. Que lo tenemos definido como una región, como las que vimos la clase pasada y qué sé yo. La F, al ser evaluada en los elementos de este conjunto, los va a deformar de determinada forma, va a armar un mapeo en un subconjunto de números complejos, que sí es el mismo plano complejo, pero los ejes coordenados van a venir determinados por las partes real imaginarias de la F. Porque yo lo que estoy viendo acá es cómo la F deforma a los elementos de esta parte del dominio, en este otro conjunto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Busco la parte real imaginaria de la F, que son U y B, y las doy vuelta.
U y B dependen de X y de Y. Bueno, yo ahora lo que quiero es al revés. Quiero tener a X y a Y en función de U y de B. Lo que hice es un cambio de variable. ¿Mm? Entonces, ahora, una vez que ya tengo el efecto que le hace la f a la parte real de un número en su dominio y a la parte imaginaria de un número en su dominio, veo qué es lo que le hace a todos los elementos del conjunto. Para ver qué es lo que le hace a este conjunto, debo establecer la restricción correspondiente a este conjunto, pero ahora en los términos de las nuevas variables, de las variables que me propone mi función f, ya no en x, y. ¿Se entendió un poco mejor ahora? Ahora sí, profe. Sí, profe. En estas nuevas variables va a quedar establecido el conjunto imagen, ¿sí? El mapeo, la FDS. Bueno, ahí tengo que hacer una cuenta. Ahora me va a quedar una restricción heredada de la del conjunto S, pero en los términos de la nueva variable, de las nuevas variables U y B. Bueno, acá hay que hacer la cuentita, ver qué es lo que nos queda en esa inecuación y termino encontrando que la condición en el subconjunto de la imagen, ¿sí?, va a ser que menos 5u sea menor a b, analizando con cuidado la inecuación. Entonces resolvemos la inecuación, nos termina quedando esta desigualdad y nos termina quedando lo que tenemos allí. Fíjense que este es un plano complejo donde el conjunto S es un semiplano, ¿sí? Acá tienen la recta de ecuación 3x igual a y, que, bueno, es una frontera abierta porque la desigualdad era estricta. Entonces, ¿qué es lo que hace f? Bueno, f agarra todos los números que viven en S, qué sé yo, menos 2 más 4i, sería un número por acá. Entonces, f te manda todos estos números al conjunto rosado que tenemos acá, ¿sí? O sea, como que agarró un semiplano y me lo transformó en otro semiplano, tampoco es que lo deformó tanto. Pero, fíjense que acá, si se llega a notar, tenemos el eje U, que es la parte real de f, ahí se los aclaro, y el eje B, que es la parte imaginaria de f. En ese plano tenemos la región determinada por menos 5u y menor a b. ¿Sí? Por eso es lo rosado que tenemos de este lado. Acá también la frontera está abierta porque la desigualdad es estricta. Entonces, f, ¿qué es lo que le hizo al conjunto S? Lo mandó a f de S, que es esto que tenemos acá. ¿Se entendió lo que hicimos? Igual, bueno, me imagino que Sí, profe. con la práctica, la próxima clase quizás tengamos que retomar esto nuevamente, hacer algún otro ejemplito y demás, pero como para arrancar, esto está bastante bien, ¿sí? Al menos como para saber de qué consiste o cuál es la lógica de un mapeo. ¿Alguna duda, comentarios? ¿Se perdieron en algún lado? Perdón, No, profe. profe, yo estaba tratando de ubicar un punto en el plano rosa, en el Sí, semiplano rosa, y U es la X, ¿no? O sea, sería el U hace el papel de la X, de la X. O sea, pero es la parte real de la función, ¿sí? Es la parte real de las imágenes. Es el mismo plano, es el mismo plano complejo, es la misma cosa, pero las cosas tienen nombres diferentes. Si vos querés saber qué está mal, debería mostrar todo diciendo, mira, todo esto tampoco. Gracias, profe. Sí, porque todo lo que está acá
son las imágenes de elementos que están acá luego de habérseles aplicado F. ¿Qué cosas están en el espacio blanco que estoy ignorando? Y las cosas deben ser las imágenes de las cosas que están en el espacio blanco de este otro lado. ¿Sí? Entonces por eso no van. Por lo general estas funciones, ¿sí? Sobre todo una función sencillita como la que vimos ahí, transforma un semiplano en otro semiplano. ¿Sí? Puede haber casos, qué sé yo, un poco más raros, que a una circunferencia te la transformen en una corona, o qué sé yo, a un cuadrante te lo transforma en todo un semiplano. Bueno, eso va a depender mucho de cómo esté definida la función. ¿Sí? No siempre es sencillo hallar mapeos a mano. Habrán visto que a pesar de ser relativamente simple, porque ni siquiera tenemos una función cuadrática ni nada demasiado complicado, nos llevó un par de cuentas. O sea, tuvimos que resolver un sistema lineal para calcular bien el cambio de variable, pasar de variables x e y a pasar variables v, y aún así, bueno, las cuentas terminaron dando, pero si empiezan a aparecer ya cositas medio raras como cuadrados o cubos o cocientes, cosas raras pero no tanto, el mapeo se puede empezar a tornar bastante más engorroso, ¿sí? Entonces, bueno, igual a no desesperar, es un primer ejemplo. En la próxima veremos alguno más como para seguir con el tema y adentrarnos un poquito más en funciones complejas, ¿sí? Entonces, por mi parte, esto es lo que quería darles la clase de hoy.